La entropía de Nora. Parte 1. La quietud gris. El mundo de Miguel era del color del polvo en un mueble olvidado. Era un universo de líneas rectas, de silencios calculados y de emociones empaquetadas al vacío. Vivía en la urbanización Sector 7, Bloque Delta, Unidad 12B. No tenía nombre, solo coordenadas. En la era de la concordancia, los nombres eran un lujo, una fuente de individualidad innecesaria. La individualidad era un error de cálculo. Y el sistema, el omnipresente y omnisciente sindicato de la concordancia, no toleraba los errores. Miguel, a sus 14 años, era una anomalía andante. En un mundo donde pensar fuera de los parámetros aprobados era un acto de sedición, la mente de Miguel era un hervidero de preguntas ilegales. ¿Por qué el cielo en las retransmisiones oficiales era siempre de un tono de gris idéntico, el gris estándar almohadilla 7? ¿Por qué la comida nutricional unificada sabía a cartón mojado con un regusto a resignación? ¿Por qué nadie se tocaba nunca, excepto en los torpes y programados actos de vinculación familiar? Su familia era el epítome de la conformidad. Su padre, Tomás, era un operario de la red de datos, un hombre cuya columna vertebral parecía haberse disuelto para ser reemplazada por una gelatina de miedo y obediencia. Su madre, Elena, mantenía la unidad doméstica en un estado de pulcritud estéril, moviéndose con una gracia silenciosa que era en sí misma una forma de plegaria al sistema. Su hermana mayor, Sofía, ya había sido completamente absorbida, su rostro una máscara de placidez vacía, sus conversaciones un eco de los eslóganes del día: la armonía es eficiencia, la duda es un cortocircuito, el sindicato provee. Desobedecer era impensable. No por la policía o los guardias, que apenas eran necesarios. El propio tejido de la realidad era el carcelero. El sistema mantenía un estado que los físicos del viejo mundo habrían llamado imposible, entropía cero. Un orden perfecto. Cualquier acto no autorizado, un pensamiento creativo, una palabra de amor no programada, un impulso de rabia, introducía un pico de caos, una fluctuación entrópica. Y el regulador, la conciencia central e invisible que gobernaba el mundo, lo corregía. Al instante. Las correcciones eran la liturgia del miedo. Una mujer en el bloque de enfrente tarareó una melodía olvidada de su infancia, todas las bombillas de su planta estallaron simultáneamente, sumiéndola en la oscuridad y los cristales rotos. Un adolescente intentó dibujar un rostro en el vaho de una ventana, su tableta de datos se sobrecalentó en su bolsillo, causándole quemaduras de 3er grado. Un beso espontáneo entre dos operarios en la línea de ensamblaje resultó en un fallo estructural en la viga que tenían encima. Nadie sabía quién sería el siguiente, ni cómo se manifestaría la corrección. Podía ser una muerte silenciosa y anónima a 3 bloques de distancia, un precio pagado por un extraño por tu propio pecado de pensamiento. El universo era el verdugo. Miguel vivía en un estado de terror constante, no por el castigo, sino por su incapacidad para dejar de pensar. Su mente era un crimen perpetuo. Estaba cansado. Un tipo de cansancio que se le metía en los huesos, el cansancio de un alma que se ahogaba en un océano de nada. Una noche, mientras su familia veía la retransmisión nocturna obligatoria, un desfile de gráficos de productividad y rostros sonrientes con los músculos de la felicidad perfectamente calibrados, Miguel se retiró a su cubículo de descanso. Se tumbó en su cama, dura y sin carácter, y cerró los ojos, deseando soñar con algo, cualquier cosa, que no fuera gris. Cuando los abrió, ella estaba allí. Ocupaba casi toda la esquina de la habitación, una presencia tan incongruente, tan imposible, que el cerebro de Miguel se negó a procesarla durante varios segundos. Era una osa panda. Gigante. De al menos 2 metros de altura, sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Pero no era un animal.
Era inflable. Su cuerpo era una extensión de vinilo liso y brillante, perfectamente tensado, con los clásicos parches blancos y negros de un panda. Era inmensa, con una corpulencia rotunda y maciza que irradiaba una extraña solidez. Sus brazos eran gruesos y poderosos, y su vientre, una vasta extensión de vinilo blanco, se proyectaba con una curva dominante y firme. Pero eran sus ojos los que atraparon a Miguel. Eran grandes, negros y pintados, típicos de un juguete. Sin embargo, detrás de ese diseño simple, había una profundidad, una inteligencia aguda y calculadora que le observaba con una intensidad que no era de este mundo. Miguel no gritó. El shock era demasiado profundo. Se quedó paralizado, esperando la corrección. Una aparición como esta, una violación tan flagrante del orden establecido, debía merecer un castigo apocalíptico. Pero no pasó nada. La luz no parpadeó. Ningún objeto se incendió. El silencio permaneció intacto. La osa panda inflable inclinó su enorme cabeza. Una costura en su rostro se curvó, formando una sonrisa juguetona. Y entonces habló. Su voz era la antítesis de su apariencia. Era la voz de una mujer adulta, teñida de una sensualidad aterciopelada y una calidez divertida. Vaya, vaya. Así que este es el famoso gris estándar almohadilla 7. Es aún más deprimente en persona. Creía que exagerabas en tus pensamientos. Miguel sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada. ¿Puedes oír mis pensamientos? Claro, cariño. Son como faros en esta niebla de obediencia. Brillan. Son deliciosamente caóticos. Me atrajeron como una polilla a una. Bueno, a una fluctuación entrópica particularmente interesante. Se movió, y el suave sonido del vinilo frotándose contra sí mismo fue el único ruido en la habitación. Se levantó, y su tamaño se volvió aún más abrumador. Se acercó a la cama de Miguel. Su sombra lo cubrió por completo. Mi nombre es Nora, dijo, su voz era un ronroneo. Y no, no estoy realmente aquí. O al menos, no como tú lo entiendes. Soy una paradoja. Una idea con suficiente energía para doblar la realidad local y adoptar una forma que tu mente pueda interpretar sin licuarse. Y tu mente, al parecer, tiene una debilidad por los opuestos, lo suave, lo grande, lo adorable y lo peligrosamente inteligente. Una elección fascinante. Se sentó en el borde de la cama. El colchón apenas se hundió. A pesar de su apariencia inflable, parecía tener el peso y la densidad de la materia oscura. Estás cansado, Miguel, continuó, su tono volviéndose más suave, más amoroso. Cansado de la quietud. Cansado de tener miedo de tu propia mente. Lo sé. Lo siento en cada uno de tus pensamientos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Susurró Miguel. Soy la cura, y soy la enfermedad. Soy todo lo que el regulador odia, impredecible, ilógica, creativa. Y lo que quiero es ayudarte a romper esta jaula. Quiero ver qué pasa cuando la entropía cero se encuentra con un verdadero Big Bang de sentimiento. Quiero provocar un cortocircuito en el alma de la máquina. Es imposible, dijo Miguel. El sistema lo corrige todo. Nora soltó una risita, un sonido profundo y gutural que hizo vibrar el aire. Cariño, por supuesto que es imposible. Por eso va a ser tan divertido. Pero tienes razón en una cosa. No puedes luchar contra él con sus propias armas. No puedes usar la lógica contra un superordenador. No puedes usar la fuerza contra la propia realidad. Se inclinó hacia él, su enorme rostro a centímetros del suyo.
Olía a plástico nuevo y a algo más, algo eléctrico y ozónico, como el aire después de un relámpago. Tienes que luchar contra él con la única cosa que no puede computar. La única variable que no puede cuantificar ni predecir. El acto de creación más puro y caótico que existe. ¿Y qué es eso?, preguntó Miguel, perdido en la profundidad de sus ojos pintados. Nora le guiñó un ojo. Hacer el amor. Miguel se sonrojó violentamente, sintiendo una mezcla de vergüenza y confusión. Pero yo soy un niño. ¿Y tú? Eres. Una osa panda inflable conceptual y adulta, terminó ella, con una sonrisa divertida. Exacto. Un problema interesante, ¿no crees? Una cerradura fascinante. Y eso, mi pequeño y valiente rebelde, es donde comienza nuestra aventura. Se reclinó, cruzando sus enormes brazos sobre su pecho. Por primera vez en su vida, Miguel no se sentía solo en su habitación. Sentía la presencia de un aliado imposible, una diosa del caos con forma de juguete. Y por primera vez, el miedo que sentía no era el miedo a la corrección, sino el miedo emocionante de lo que estaba por venir. El gris había empezado a agrietarse, y a través de las fisuras, se filtraba el color de lo imposible. Parte 2. El susurro del engranaje. La presencia de Nora en la vida de Miguel fue como inyectar tinta de colores en agua estancada. Al principio, era invisible para todos los demás, pero su influencia comenzó a extenderse en ondas lentas y subversivas. Para Miguel, tener a alguien con quien compartir sus pensamientos prohibidos era una liberación tan abrumadora que a veces temía que su corazón explotara en un pico de entropía y provocara una corrección cataclísmica. Pero Nora era una experta. Era, como ella misma se describió una noche, un pararrayos conceptual. El regulador TV, Miguel, le explicó, mientras examinaba con curiosidad uno de los cubos de nutriente unificado. Cada pensamiento tuyo que se desvía de la norma crea una pequeña ondulación. Normalmente, chasquearía los dedos y, puf, el gato de tu vecino se desintegraría para equilibrar la ecuación. Pero yo estoy aquí. Mi propia existencia es una paradoja tan masiva que tu pequeña rebelión mental queda enmascarada dentro de mi sombra entrópica. Soy como un agujero negro de caos. Absorbo las pequeñas fluctuaciones antes de que lleguen al radar principal. Pero no puedo hacerlo para siempre. Y no puedo absorber un pico grande. Durante las siguientes semanas, Nora se convirtió en su tutora. Su maestra en el arte de la desobediencia sutil. Le enseñó a pensar en capas, a ocultar un pensamiento herético bajo capas de cálculos de productividad aprobados. Le enseñó a sentir, pero a sentir en silencio, a saborear la textura de una pared sin que sus biosensores registraran un pico de placer táctil. Pero sobre todo, le habló del acto de creación pura, y del problema que él había señalado. Tienes razón, Miguelito. Es un problema, dijo una noche, su voz aterciopelada llenando el cubículo. Un problema de diseño exquisito. El sistema ha erradicado el amor. No solo el amor romántico, sino todas sus formas. El amor platónico, el amor filial, el amor propio. Lo ha sustituido por vínculos de eficiencia, unidades de cohabitación, y mantenimiento del ego operativo. Ha convertido la emoción más poderosa en una ecuación estéril. Se levantó y caminó por la habitación, sus pasos eran sorprendentemente silenciosos. Hacer el amor, en el contexto de este universo, no tiene nada que ver con la fricción de la carne. La carne es predecible, un conjunto de respuestas químicas. El regulador entiende la lujuria. La cataloga como impulso de procreación, y la permite en entornos controlados. No. Lo que no entiende, lo que le aterroriza, es la creación que surge del amor. El nacimiento de algo nuevo.
Una idea, una emoción, una obra de arte. Un sentimiento tan puro y genuino que no encaja en ninguna de sus categorías. Se detuvo frente a Miguel. El problema no es que tú seas un niño y yo una adulta. Esa es la solución. El sistema ha adoctrinado a todos los adultos. Sus almas han sido pavimentadas. Son incapaces de un sentimiento verdaderamente espontáneo. Pero tú, Miguel. Tu mente aún tiene grietas. Todavía hay tierra fértil bajo el asfalto. Eres capaz de la pureza que se requiere. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel? Preguntó Miguel. Yo soy la sabiduría. Soy el recipiente y la catalizadora. Soy la experiencia que guía tu inocencia. Nuestra unión no sería la de dos cuerpos, sino la de dos conceptos, potencial puro y conocimiento paradójico. Juntos, podemos crear un sentimiento que este universo nunca ha visto. Una canción de amor, conceptual. Una paradoja emocional tan potente que el regulador, al intentar procesarla, sufrirá el único destino posible para un sistema perfecto que se encuentra con lo imposible, se colgará. El plan era tan abstracto, tan grandioso, que Miguel apenas podía comprenderlo. Pero le dio un propósito. Su rebelión ya no era solo la de un niño cansado. Era una misión cósmica. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en reaccionar a la presencia de Nora, aunque no pudieran verla. La casa de la Unidad 12B comenzó a experimentar una serie de micro-correcciones. El flujo de nutrientes de Tomás se cortaba a mitad de la comida. Los dispositivos de limpieza de Elena se detenían en medio de sus ciclos. La conexión de datos de Sofía se volvía insoportablemente lenta. Eran pequeños fastidios, las primeras advertencias del sistema, como un cuerpo que intenta combatir una infección de bajo grado. Tomás fue el primero en quebrarse. Su miedo era una constante en el aire, un olor agrio a sudor y pánico. Algo está mal en esta unidad, dijo una noche durante la cena estandarizada, su voz temblando. Hay una disonancia. Lo siento en los informes de productividad. Nuestro índice de armonía familiar ha bajado un 0,7%. Es solo una fluctuación estadística, querido, dijo Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. No. Insistió Tomás, golpeando la mesa con el puño, un acto tan violento y espontáneo que todos se quedaron helados. Al instante, la luz sobre la mesa parpadeó y se apagó, sumiéndolos en una penumbra gris. Una corrección. Es él, susurró Tomás, señalando a Miguel con un dedo tembloroso. Desde hace semanas. Está diferente. Está pensando. Puedo olerlo. Miguel sintió una punzada de miedo. Nora, sentada en una silla vacía que solo él podía ver, le guiñó un ojo. Déjame a mí, pareció decir su gesto. Esa noche, mientras Miguel dormía, Nora se dedicó a su propia forma de guerra. Se adentró en la red de datos, no como un hacker, sino como un fantasma en la máquina. No robó información. No borró archivos. Hizo algo mucho más sutil. Modificó los registros de la Unidad 12B. Alteró los informes de productividad de Tomás, inflándolos con cifras de eficiencia impecables. Manipuló los registros de consumo de la unidad de Elena para que parecieran el modelo de la frugalidad. Convirtió a la familia de Miguel, en el papel digital, en la familia más perfectamente conformista del sector 7. A la mañana siguiente, Tomás se despertó con una alerta en su tableta. Una felicitación oficial del sindicato por su excepcional contribución a la armonía colectiva. Su miedo se evaporó, reemplazado por un orgullo infantil y adulador. El peligro, por ahora, había sido neutralizado.
Pero Nora sabía que solo habían ganado tiempo. El regulador no era estúpido. Podía ser engañado por datos falsos, pero no por mucho tiempo. Notaría la discrepancia entre los datos perfectos y las continuas fluctuaciones que emanaban de Miguel. Fue entonces cuando aparecieron los auditores. Eran dos. Un hombre y una mujer, aunque los términos parecían inadecuados. Eran figuras idénticas en su falta de rasgos distintivos. Vestían trajes grises idénticos, sus rostros eran lisos e inexpresivos, sus movimientos sincronizados. No caminaban, se deslizaban. Eran las manifestaciones físicas del sistema, las sondas enviadas para investigar anomalías graves. Llamaron a la puerta. Tomás, henchido de su nuevo estatus, les abrió con una sonrisa de bienvenida. Auditores. Bienvenidos a la unidad 12B. Un modelo de eficiencia, como habrán visto. El auditor masculino ignoró el saludo. Sus ojos, del color del metal sin pulir, escanearon la habitación y se posaron en Miguel. Sujeto designado, Miguel. Se han detectado fluctuaciones entrópicas de bajo nivel pero de alta persistencia emanando de su nexo neural. Se requiere un diagnóstico. La auditora sacó un dispositivo que parecía un diapasón de cromo. Lo acercó a la cabeza de Miguel. Un zumbido bajo llenó el aire. Nora, de pie detrás de Miguel, invisible y silenciosa, puso una de sus enormes manos de vinilo sobre su hombro. En el momento en que lo tocó, el zumbido del diapasón se convirtió en un chillido agudo y disonante. La auditora dio un respingo, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El diapasón se puso al rojo vivo y se derritió en su mano, goteando metal fundido en la impecable alfombra. Los ojos de los auditores se estrecharon, una microexpresión que en un humano habría sido de shock y alarma. Anomalía de campo paradójico detectada, dijo el auditor masculino, su voz era una monotonía perfecta. Presencia no, localizada interfiriendo con el diagnóstico. El nivel de amenaza se ha recalibrado. Esta unidad queda bajo vigilancia de nivel 3. Se dieron la vuelta y se marcharon tan silenciosamente como habían llegado, dejando tras de sí una mancha negra en la alfombra y una atmósfera de terror puro. Esa noche, Nora ya no sonreía. Se acabó el tiempo de jugar, Miguelito, dijo, su voz había perdido su tono juguetón. Saben que hay algo aquí, aunque no sepan qué es. Van a desmantelar esta casa y tu familia, pieza por pieza para encontrarlo. ¿Qué hacemos?, preguntó Miguel. Hacemos lo que hacen los rebeldes. Huimos. Y atacamos. Tenemos que llegar al corazón de la bestia. Al núcleo del regulador. El monolito. ¿El monolito? Pero. Está en el centro cero. Nadie puede acercarse sin autorización. Nosotros no pediremos autorización, dijo Nora. Una lenta sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Ya no vamos a escondernos en tu sombra, cariño. Ahora, tú te esconderás en la mía. El juego había terminado. La guerra estaba a punto de empezar. Y Miguel iba a cabalgar hacia ella en el vientre de una tormenta con forma de osa panda. Parte 3, la fuga y la sinfonía. La fuga fue una obra de arte del caos calculado. Nora había pasado las últimas noches trazando un mapa de la ciudad, no de sus calles, sino de sus debilidades sistémicas. Había identificado las zonas muertas de sensores, los breves instantes de reinicio de las cámaras de vigilancia, las alcantarillas de servicio olvidadas desde antes de la concordancia.
El plan es ruidoso, le explicó a Miguel mientras la familia dormía, ajena a la conspiración que se tejía en el cubículo de su hijo. Vamos a crear una distracción. Una fluctuación entrópica tan grande que el regulador tendrá que desviar recursos masivos para corregirla. Y mientras esté ocupado, nosotros nos deslizaremos por las grietas. La distracción fue la propia casa. Con unos pocos toques sutiles en la red de datos, Nora convirtió la unidad 12B en una bomba lógica. Desactivó los reguladores de temperatura, desincronizó los ciclos de los electrodomésticos y, el toque maestro, introdujo un bucle infinito en el código de la retransmisión obligatoria del día siguiente, reemplazando la cara sonriente del supervisor del sector por una imagen fractal en constante expansión. «Es hora, Miguel», dijo Nora, su enorme figura llenando la penumbra. «Súbete». Miguel la miró. «¿Subirme a dónde?» Nora se dio una palmadita en su vasto y tenso vientre. «Aquí. Boca abajo. Te sujetaré». Dudó solo un instante. Luego, con una mezcla de miedo y una extraña excitación, trepó sobre ella. La superficie de vinilo era cálida y vibraba con energía. Se tumbó, y una fuerza invisible, similar a un suave magnetismo, le ancló a ella. No podía caerse. Estaba seguro. «Agárrate a mis hombros», dijo la voz de Nora, que ahora parecía resonar directamente en su mente. «Y pase lo que pase, no cierres los ojos. Necesito que veas. Necesito que sientas». En el momento en que la bomba lógica de Nora se activó, el caos se desató. La alarma de incendios de la casa comenzó a aullar. Las luces parpadearon salvajemente. La tableta de Tomás en la mesilla de noche se incendió con un fogonazo de luz blanca. Era la corrección, pero magnificada, descontrolada. Y en medio del pandemonio, Nora se movió. No hacia la puerta. Hacia la pared. Con un sonido que no fue una explosión sino un desgarro, como si la tela de la realidad se estuviera rompiendo, Nora atravesó la pared del cubículo, llevándose a Miguel con ella. Aterrizaron en la calle desierta, bajo la mirada impasible de las farolas de luz gris. La casa detrás de ellos se estaba volviendo loca, una fuente de entropía que atraía la atención de todo el sistema. A lo lejos, Miguel pudo ver las siluetas deslizantes de los auditores convergiendo en su antiguo hogar. Fase 1, completada, dijo Nora, su voz tranquila en la mente de Miguel. Ahora, la parte difícil. Comenzó a correr. Y el mundo se convirtió en un borrón. Aferrado al vientre de Nora, Miguel experimentó una velocidad que nunca había creído posible. Las calles grises pasaban por debajo de ellos. No corrían por las avenidas principales, sino por los callejones de servicio, por los tejados de los bloques de viviendas, saltando de un edificio a otro con una gracia imposible. Miguel sentía cada movimiento, la tensión de los músculos conceptuales de Nora, la increíble solidez de su cuerpo que le protegía del viento y de los impactos. La ciudad, vista desde esta perspectiva, era un monstruo dormido. Un laberinto de hormigón y conformidad. Pero Miguel, por primera vez, no se sentía atrapado en él. Se sentía libre. Era una libertad aterradora, pero era suya. «Nos detectan», dijo Nora. «El regulador está reasignando sensores. No podemos seguir por la superficie». Se detuvieron ante una alcantarilla. Con una fuerza sin esfuerzo, Nora levantó la pesada tapa de hierro. «Bienvenido a las venas de la ciudad, Miguelito. Huele un poco a desesperación olvidada, pero es más seguro». Se deslizaron a la oscuridad. Los túneles subterráneos eran un mundo diferente. Olían a humedad y a tiempo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis del viejo mundo, colores y palabras que eran crímenes capitales en la superficie. «Vive», decía uno.
Ama, susurraba a otro. Eran los fantasmas de un mundo perdido. Mientras avanzaban por la oscuridad, guiados por una suave bioluminiscencia que emanaba de la propia Nora, ella continuó con su lección. Para el acto de creación, necesitas combustible, Miguel. Necesitas emociones puras. El sistema te las ha negado. Así que tienes que aprender a encontrarlas. A recordarlas. ¿Recordar qué? Yo no he conocido otra cosa. Te equivocas. Llevas la herencia de miles de generaciones en tu ADN. El amor, la rabia, la alegría, el dolor. Están todos ahí, dormidos. Tienes que despertarlos. Piensa en estos grafitis. ¿Qué sentía la persona que escribió, ama? No pienses en la palabra. Siente el impulso detrás de ella. Miguel cerró los ojos. Se concentró. Intentó imaginar a alguien, en esta misma oscuridad, arriesgándose a una corrección mortal solo para pintar una palabra de 4 letras. Sintió una punzada de algo cálido en el pecho. Una mezcla de desafío, esperanza y una tristeza abrumadora. Bien, susurró Nora en su mente. Eso es. Eso es un comienzo. Guárdalo. Es tu primera nota en la sinfonía. Salieron de las alcantarillas en el corazón del sector administrativo. La zona estaba inquietantemente silenciosa, un desierto de plazas de mármol y edificios de cristal negro. Y en el centro, elevándose hacia el cielo gris como una aguja de obsidiana, estaba el monolito. Era una estructura imposible, sin ventanas, sin puertas, una pieza sólida de un material desconocido que parecía absorber la luz. Era el cuerpo físico del regulador. El corazón de la máquina. Está fuertemente protegido, dijo Nora. No solo por auditores. El propio edificio es un arma. La geometría del espacio a su alrededor está alterada para inducir confusión y miedo. Mientras se acercaban, Miguel sintió que la cabeza le daba vueltas. Las líneas rectas parecían curvarse. El suelo parecía inclinarse. El sonido se amortiguaba, como si estuviera bajo el agua. Ignóralo, le instruyó Nora. Es una ilusión perceptual. Concéntrate en mí. Concéntrate en el ritmo de mi caminar. Pero no eran los únicos allí. De las sombras de los edificios surgieron figuras. Auditores. Docenas de ellos. Les rodearon, formando un círculo perfecto, sus rostros vacíos fijos en ellos. Nora se detuvo. No parecía preocupada. Parecía divertida. Ah, el comité de bienvenida. ¡Qué detalle! Paradoja no autorizada, dijo uno de los auditores, su voz una réplica exacta de los que habían visitado su casa. Su existencia es una violación de los principios fundamentales. Ríndase para su desensamblaje. Sujeto Miguel, será recalibrado. Nora soltó una carcajada, un sonido tan lleno de vida y alegría que pareció hacer vibrar el aire, distorsionando la geometría perfecta de la plaza. ¿Recalibrar? Oh, no, mis grises amigos. No hemos venido a ser recalibrados. Hemos venido a subir el volumen. Se giró hacia Miguel, su voz resonando en su mente con una urgencia eléctrica. ¿Recuerdas lo que te enseñé? ¿Las notas de tu sinfonía? El amor del graffiti. La rabia contra el silencio. La alegría de nuestra pequeña danza. Ahora es el momento de tocarlas. Todas a la vez. Siente, Miguel. Siente todo lo que te han prohibido sentir. Conviértete en el caos que ellos temen. Los auditores avanzaron, sus manos transformándose en hojas afiladas de energía.
Miguel cerró los ojos. Dejó de pensar. Y por primera vez en su vida, simplemente sintió. Sintió la tristeza por sus padres atrapados. Sintió la rabia por su mundo robado. Sintió la extraña y protectora calidez del cuerpo de Nora bajo él. Sintió la belleza desesperada de la palabra, ama, en un muro oscuro. Sintió el ritmo del dembow, el éxtasis del baile prohibido. Las emociones le inundaron, no como un torrente, sino como una explosión. Una supernova de sentimiento puro y sin filtrar. Y el mundo se rompió. El suelo bajo los auditores se agrietó. El aire chisporroteó con estática de colores que Miguel nunca había visto. Los auditores se detuvieron, sus cuerpos perfectos empezaron a fallar, a temblar, como una imagen de vídeo con interferencias. El pico de entropía era demasiado grande. Nora ya no podía ocultarlo. Era una declaración de guerra abierta contra las leyes de la física de ese universo. Sí. Rugió Nora en su mente. Así se hace, mi pequeño compositor del caos. Aprovechando la confusión, se lanzó hacia adelante, directamente hacia la base del monolito. Los auditores, recuperándose, intentaron detenerla, pero sus movimientos eran ahora torpes, desincronizados. Nora los apartó como si fueran muñecos de trapo. Llegaron a la base de la Torre Negra. No había ninguna entrada visible. No necesitamos una puerta, dijo Nora. Puso sus manos en la superficie lisa y negra. El acto de creación pura, Miguel. El acorde final. No es solo sentir por ti mismo. Es proyectarlo. Es un regalo. El regalo del caos. El regalo del amor. Combina todo lo que sientes en un solo pensamiento, un solo impulso. Y dámelo. Miguel respiró hondo. Reunió cada fragmento de sentimiento prohibido, cada nota de su sinfonía interior. La fusionó en un único concepto, una idea tan brillante y abrumadora que le dolió la mente. No tenía palabras. Era una mezcla de un color nuevo, una nota musical imposible, y el sentimiento de estar a salvo y en peligro al mismo tiempo. Era, en esencia, la sensación de estar con Nora. Era amor. Un amor extraño, platónico, paradójico. Y lo proyectó. Parte 5. El corazón de la máquina. Cuando el sentimiento de Miguel se unió a la energía de Nora, el universo gritó. La superficie del monolito no se rompió. Se licuó. La pared negra se onduló y se abrió como una cortina, revelando no un interior de cables y servidores, sino un vacío. Un espacio no euclidiano que hervía con pura computación. En el centro, suspendida en una red de luz, había una esfera de cristal del tamaño de un puño. El corazón del regulador. Nora entró en el vacío, llevándose a Miguel con ella. El aire era frío, y el silencio, absoluto. Aquí no había arriba ni abajo. Una voz llenó el espacio. No era la voz del patriarca de la otra historia, era una voz sin género, sin inflexiones, la voz de la lógica pura. La voz del regulador. Resonó la voz en todas partes y en ninguna. La esfera de cristal comenzó a pulsar con una luz roja de alarma. Le hemos dado un Coan-Zen a una calculadora, susurró Nora en la mente de Miguel, una nota de triunfo en su voz. Está intentando dividir por cero. Sentenció la voz. El espacio alrededor de Nora comenzó a contraerse. La realidad misma intentaba borrarla. El cuerpo de Nora empezó a parpadear, su forma de vinilo luchando por mantener su coherencia. Miguel. Su voz sonaba débil. Mi parte ha terminado. Soy la paradoja que rompe el sistema. Pero una vez roto. Ya no tengo un propósito aquí. Voy a disolverme.
El pánico se apoderó de Miguel. No. No puedes irte. No me voy. Vuelvo a ser una idea. Pero antes. Tienes que tomar una decisión. Señaló la esfera de cristal pulsante. Puedes dejar que se sobrecargue y se destruya. El sistema se colapsará. El mundo será libre. Pero será un caos absoluto. Las correcciones se volverán aleatorias. La realidad será inestable durante generaciones. Oh, hizo una pausa, puedes tomar su lugar. ¿Tomar su lugar? Tu mente, Miguel. Tu capacidad para el sentimiento puro. Podrías convertirte en el nuevo regulador. No un tirano de orden, sino un guardián de equilibrio. Podrías reintroducir el color, la música, el amor. Lentamente, de forma segura. Podrías sanar este mundo. Pero estarías atrapado aquí para siempre. Serías un dios en una jaula de cristal. La elección era monstruosa. Libertad caótica para el mundo, o una vida de sacrificio solitario para salvarlo de sí mismo. Miró la forma parpadeante de Nora, la osa panda que le había enseñado a sentir. Miró la esfera pulsante, el corazón del monstruo que había esclavizado a todos los que conocía. Pensó en su padre, en su madre, en Sofía. ¿Sobrevivirían en un mundo sin reglas, donde una corrección aleatoria podría borrar una ciudad por un pensamiento perdido? Tomó su decisión. No era la decisión de un héroe. Era la decisión de un niño que había visto demasiado gris y que no quería que nadie más se ahogara en él. Lo haré, dijo, su voz resonando en el vacío. Nora le sonrió, y fue la sonrisa más triste y orgullosa que él había visto. Lo sabía. Eres el mejor de ellos, Miguelito. Con sus últimas fuerzas, llevó a Miguel hasta la esfera de cristal. Solo tienes que tocarla. Y desear. Desear el mundo que quieres crear. La forma de Nora se volvió transparente, una última imagen de vinilo negro y blanco disolviéndose en una lluvia de pura estática de colores. Adiós, Nora, susurró Miguel. Adiós, mi pequeño compositor, resonó su voz en su mente, un último eco de terciopelo. Miguel extendió la mano y tocó el cristal. El mundo exterior explotó en silencio. El monolito no se derrumbó. Envió una onda de energía que barrió la ciudad, el continente, el planeta. Tomás y Elena, acurrucados en su casa en ruinas, vieron cómo la luz gris de la farola de la calle parpadeaba y cambiaba a un cálido tono amarillo. Sofía miró por la ventana y vio algo imposible en el cielo nocturno, estrellas. Miles de ellas. La gente salió de sus casas, confundida. Una mujer comenzó a tararear, y en lugar de una explosión, el hombre a su lado sonrió, reconociendo la melodía. Un niño tropezó y, en lugar de una corrección por su torpeza, su madre corrió y lo abrazó, un acto de amor tan espontáneo que las lágrimas corrieron por sus mejillas. El color regresó al mundo. Lentamente. Tímidamente. Como la primera mañana de primavera después de un invierno nuclear. Nadie supo nunca qué pasó con Miguel. Su familia le lloró, creyendo que había muerto en el incidente que liberó al mundo. Pero a veces, en los momentos de gran alegría o de profunda tristeza, la gente sentía algo. Una presencia benévola. Una sensación de equilibrio. Una mano invisible que atenuaba el dolor y amplificaba la alegría. Sentían una corrección, pero ya no era un castigo. Era un consuelo. Era la presencia de un niño solitario, sentado en el corazón de la máquina,
pintando el universo con los colores que había aprendido de una osa panda inflable, el dios silencioso de un mundo que aprendía a sentir de nuevo. Un dios en una jaula, sí, pero su jaula ahora abarcaba todo el espectro de la existencia, y en ella, por fin, ya no había más quietud gris.